El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Cuando reflexionamos en la palabra del Señor, y sobre todo cuando ya hemos escuchado muchas veces el Evangelio, entendemos cuál es la finalidad de la vida de un cristiano. Entendemos para qué nos hizo Dios. Nos hizo para Él, porque nos ama. Y Él así lo dice muy claramente en el Evangelio de muchas maneras. Como mi Padre me ama, así los amo yo. El Señor nos ama infinitamente. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza, con esa capacidad de discernir que nadie más en toda la creación tiene. Con esa capacidad y esos dones, que es lo que nos hace ser semejanza de Dios: la libertad, la voluntad, la conciencia, lo que nos hace que el hombre tenga libre albedrío, la capacidad de decidir plenamente, como un acto que llamamos acto plenamente humano. Y es que Dios nos hizo igual a Él, semejantes a Él, para que podamos decidir qué es lo que queremos. No solamente qué queremos en esta vida, sino siendo conscientes de que existe la vida eterna porque el Señor nos lo ha enseñado. Entonces nosotros decidamos: ¿amas a Dios? ¿Quieres vivir plenamente con Dios? ¿O cuál es tu decisión? ¿A dónde vas? ¿Qué decides? Dios no nos ama, Dios no nos quiere a fuerzas. No quiere que vivamos con Él a fuerzas. Él quiere que le amemos, de tal manera que dio su vida por nosotros en la cruz, para que pudiéramos salvarnos e ir con Él al cielo. Pero Él quiere que libremente nosotros lo decidamos, que nosotros queramos.
Y entonces un católico, un hombre de fe, sabe que tiene que decidir si ama a Dios o no, libremente. Es un gran don de Dios, la libertad. Y entonces el Señor quiere que nosotros veamos y sepamos, fuimos creados por Dios, como dice San Agustín: Señor, yo salí de ti y mi alma no descansará hasta que repose nuevamente en ti. Pero eso lo dice San Agustín porque es un hombre que reflexionó mucho en Dios, amaba a Dios firmemente, y entonces él llega a esa conclusión: salimos de Dios y no descansaremos nunca hasta que reposemos nuevamente en Dios, hasta que volvamos a ese hogar de donde salimos, de Dios. Por eso, sabiendo estas cosas, que es, podemos decir, lo fundamental de nuestra doctrina, vamos al cielo. Existe la vida eterna, pero la decisión es tuya. El cielo está abierto. El cielo es la casa de todos. Cristo nos lo dice de esa manera: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, pero va a esa casa el que quiere. Como en la casa paterna de ustedes, ¿quién va a su casa? Cuando hay una buena relación con el padre de la casa paterna, dicen siempre está abierta. ¿Quién va a la casa de paterna? El hijo que quiere. El que no quiere no entra. ¿Cuántas veces nosotros como hijos sabemos, aquí vive mi papá, ahí está mi papá y mi mamá, y viven solitos a veces? Y uno pasa por ahí, los hijos pasan todos los días, y a veces viven enfrente, a un lado, y no tienen tiempo para entrar. No entran, no quieren. Pero ahí hay quien, en la casa de todos, ahí pueden llegar porque están sus padres. Y pueden pasar días, semanas, meses o años, y no hay una relación. La casa está abierta. ¿Por qué no vas? Y dicen, ¿estás peleado? No, pero ando bien ocupado, no tengo tiempo, y excusas ponemos. Y la cosa es sencillamente, cuando tienes excusas para ir a ver a tus padres y visitar a aquellos seres que te dieron la vida, y pones excusas, pues sencillamente indica que no tienes amor a ellos, no los necesitas en tu vida. Tus opciones son otras, muy diferentes. Y este ejemplo que les pongo es precisamente para que entendamos igualmente nuestra relación con Dios. Existe el cielo, que es la casa de todos, donde está Dios, la casa de nuestro Padre, la casa de todos, pero si no nos relacionamos con Él, si nunca lo visitamos, si nunca lo buscamos, si no sentimos la necesidad de estar cerca de Él, Dios no nos puede obligar. Vemos nosotros, en esta iglesia tenemos el privilegio, porque es un privilegio, de que el Señor esté expuesto todo el día. Es un privilegio que Dios nos ha dado, porque yo veo otras iglesias que no solamente el Señor no está, sino que cuando no hay misa o no hay servicios religiosos se cierra la iglesia, por temor a que haya una profanación, porque la iglesia está sola. Y la gente quiere ir, está cerrado. Hasta que se empiece a llamar otra misa, se abre. Aquí no. Es un privilegio. Ojalá el Señor nos conceda que lo podamos seguir teniendo siempre. Pero esto nos debe hacer reflexionar. ¿Quién entra a ver al Señor? El que quiere. ¿Cuánta gente pasa por aquí al mandado a comprar sus cosas al mercado, porque va a la plaza, porque va al médico? Mucha gente entra, gracias a Dios. Siempre el Santísimo están 3, 4 gentes o veces más. Siempre, qué bueno.
también es algo muy bueno para nuestra comunidad. Pero ¿cuántos no entran? Ni se persignan, ni se dan cuenta que el Señor está aquí, pasan como si aquí fuera la casa de cualquier persona, sin tener en cuenta que el Señor espera. ¿Por qué no entran? Porque la decisión es de ellos, de cada quien. Y esto es lo importante que tenemos que reflexionar, porque el Evangelio es a lo que nos lleva. Y es que esto es lo fundamental, a donde vamos, es lo central en nuestra vida como cristianos. ¿Para qué vives? ¿Hacia dónde vas? Desde el punto de vista de la fe. Todos sabemos, nos vamos a morir, no hay vuelta. Sí, pues eso ya lo sabemos. Pero ¿a dónde vas? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿A dónde llevas tu vida? Porque el Señor en su Evangelio nos va marcando y nos va indicando cuál es el rumbo para poder llegar a la casa del Padre. Nos pone un sinnúmero de signos como flechas, podríamos decir, que nos va marcando, este es el camino, y luego nos pone otra flechita y luego nos indica para acá, para que no te pierdas, como un GPS, si pudiéramos hablar de tecnología, como un GPS que te va indicando perfectamente para que llegues a la casa del Padre y nunca te pierdas. Cuando uno sabe usar el GPS, le pone al teléfono y te indica cuál es el camino, por aquí, por acá, por allá, y es más, en la carretera te dice listo porque ahí hay unas cámaras fotográficas, listo porque adelante hay un choque, listo porque ahí está tránsito, listo porque ahí hay este problema. Te va marcando para que llegues. Así es el Evangelio, así es Dios. Nos va indicando cuál es el camino, el más corto, el mejor, para llegar al Padre, al cielo. Y es tan fácil, yo les he dicho, el Señor es muy facilito, no quiere cosas grandes ni trabajosas en nuestra vida. Antes la gente, para manifestar su arrepentimiento, se cargaba unos tercios de varas espinosas y ahí andaba ahí en el tiempo de Semana Santa todo golpeado, como nuestro Señor Jesucristo, haciendo esas penitencias tan brutales. Hubo un tiempo también en el que se usaban los cilicios y se daban aquellas golpizas con cilicios, o gente que diario andaba crucificada en su cuerpo con un cilicio de cintura, de piernas, de manos, de pecho, un alambre lleno de espinas, presionado para hacer penitencia. Una mentalidad donde entendíamos nosotros que agradar al Señor era con un duro sacrificio físico. La iglesia hoy nos dice, no se ocupa tanto para agradar al Señor, basta que le ames. Y eso es un cilicio espiritual, porque amar al Señor implica entonces una renuncia a una serie de cosas. Optar por el Señor implica renunciar al pecado, a la alegría que te da el pecado, porque a cuántos de nosotros el pecado nos causa gran alegría, satisfacción. Y entonces uno dice, yo por Cristo tengo que renunciar a esto, pero por mí, a mí me encanta, me gusta. ¿Cuánta gente se gloría en la venganza? Dice, la venganza es dulce. O el sexo, lo mismo. La pornografía, el dinero fácil y otras muchas cosas. Y el renunciar entonces implica ese cilicio que se lleva en la cuestión interna, en el alma, que dice, sí puedo, pero no quiero. La gran diferencia, sí puedo, pero no quiero, no debo, y porque no debo, no quiero. ¿Qué implica eso? Que pones a ejercer, a trabajar esos dones grandes que Dios te dio,
la libertad, la conciencia y la voluntad, lo que llamamos el libre albedrío. Sí puedo, es mi derecho, pero por amor a Dios, por amor a mi fe, a mí mismo, a la comunidad, no debo y por lo tanto no quiero. Ahí se ejerce el libre albedrío. Ahí tú estás decidiendo hacia dónde vas. Por eso vemos nosotros como la primera lectura del profeta Jeremías junto con el Evangelio de San Lucas nos habla un poco de esto. El hombre tiene que decidir. El profeta Jeremías dice esto: maldito el hombre que confía en el hombre y en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra inhabitable. Ese es el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor. ¿A qué se refiere? Aquellos hombres que ponen en el hombre su confianza, que creen que el hombre los va a liberar y a salvar. El hombre es el salvador. ¿Cuántas veces vemos a un político como si fuera el Mesías, el salvador del mundo? Este es el bueno. Ningún hombre es el bueno. Todos estamos marcados con los mismos defectos. No hay ninguno que sea perfecto. Todos tendemos a ser buenos, pero sin Dios nada se puede, y lo dice el Evangelio de San Juan: sin mí nada pueden hacer. Y el hombre que se retira de Dios menos puede hacer. Y entonces encontramos al profeta Jeremías que nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántas veces una mujer confía en el esposo o el esposo en la esposa y para ellos son su Dios y viven contentísimos, y de repente vemos el hombre mató a la mujer mató al hombre, la mujer dejó al hombre, lo engañó, lo estafó, lo defraudó? Maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre pone a veces en un político toda su confianza. Este es el bueno, es el Salvador, el Mesías, el que da, el que remedia. Y al poco tiempo te das cuenta que es como todo o peor. No podemos confiar en el hombre. ¿Cuántas veces el hombre confía? Ha crecido tanto esta devoción a la muerte que muy malamente lo conocemos como la Santa Muerte, porque no es ni santa, ni es una persona. La muerte es un acontecimiento de la vida, así como nacemos, morimos. Y entonces se le da culto a la muerte como si fuera un ser, pero como una divinidad, al que le pedimos y al que la gente le confía su vida para que le salve y le ayude en su remedio, y dice: para que Él me asista en mi muerte. Qué tontería más grande confiar en lo que es la destrucción, y a Él le voy a confiar el momento de mi muerte. Si no existe, es un acontecimiento, y le confías tu vida y le ofreces tu vida, se la ofreces, a Él es al que le pides. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es una palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuando vemos nosotros la gente dentro de su ignorancia, yo creo que eso nos justifica mucho ante Dios, nuestra incapacidad de reflexionar y de pensar. Pero cuando confiamos en el que cura, en el que echa las cartas, lee el café, adivina el futuro, en aquel que tiene la capacidad de hacer males o bienes,
porque decimos que es brujo y confiamos en ellos y vamos a que nos ayude en nuestra vida y confiamos en ellos más que en Dios. Y escuchamos nosotros al profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Y uno se da cuenta, tú estás confiando en una persona que se muere igual que tú. Yo vi hace poco tiempo una persona allí en mi pueblo que tenía un sinnúmero de gente que iba a verla porque curaba y adivinaba, etcétera. Mucha gente que creía. Y me dicen: se murió. Pero hombre, ¿cómo se iba a morir si era la buena? La que curaba, la que sanaba, la que adivinaba. ¿Y cómo que se murió? Pues sí, se murió. Si hubiera sido tan bueno, hubiera empezado por ella misma. Se murió. Todos vamos para donde mismo. Maldito el hombre que confía en el hombre. En cambio nos dice el profeta: bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Bendito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Bendito el hombre que confía en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Él no se va a morir como esa mujer que adivinaba. Él es eterno. Él todo lo puede porque lo dice el Evangelio de San Lucas. Para Él nada es imposible, le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María. Encontramos que Él es el creador y Señor de todo cuanto existe en el libro del Génesis. Encontramos que Él nos ama y que nos da lo mejor que necesitamos para la vida eterna. Por eso dice el profeta: bendito el hombre que confía en el Señor y pone en Él su esperanza. Entonces, aquel hombre que tiene problemas, el Señor nunca nos dijo ni nos ha dicho que no tendremos problemas. Al contrario, nos dice: vengan a mí todo el que se sienta fatigado y agobiado por la carga, en mí encontrará alivio. Entonces, nos habla muy claramente el que tenga carga. Todos tenemos carga. ¿Quién no? El niño pequeño, el adolescente, el joven, el adulto, todos tenemos una carga. Pero cuando confías en Dios sales adelante. Hace un poco tiempo me encuentro yo a un joven de 18 años con intento de suicidio en el hospital. Y dice: no, pero con dinero, joven, no feo, con familia, con un chorro de amigos, con estudios. Y platica uno y: ¿qué pasó? Es que estoy solo, es que no encuentro el sentido, es que, muy sencillo, es que te falta Dios. Es que me dice: es que tengo un vacío. Ese vacío es falta de Dios. Cuando lo llenas con Dios, todo adquiere sentido. Porque no te falta nada. Tienes tus padres, tienes dinero, tienes amigos, tienes estudio, tienes salud, tienes un futuro por delante, tienes todo. Y tú dices que te falta todo. Te falta Dios. Has confiado en el mundo y el mundo decepciona. El mundo no llena. El dinero, los bienes. Y ahí está un muchacho de 18 años lleno de felicidad, de dinero, de lujos. Yo fui a su casa y se queda uno: ¿qué falta? Nada. Juguetes y de esos, tecnologías y todo. No le falta nada. ¿Qué le falta? Le falta Dios. No le encuentra sentido a la vida porque le falta Dios. Bendito el hombre que confía en Dios, en el que cuando en Él pone su esperanza. El que pone la esperanza en Dios siempre tendrá el futuro, siempre verá una luz en su vida, tendrá paz, siempre seguirá adelante
confiando en que Dios está con él. Nunca llegará a la soledad. Esto lo dice el profeta Jeremías, y vemos cómo el evangelista San Lucas el día de hoy nos habla de las bienaventuranzas, y es lo mismo. El evangelista San Lucas, a diferencia de San Mateo, cuando habla de las bienaventuranzas, solamente pone 4. Mateo pone 8 bienaventuranzas. San Lucas nomás pone 4. Y vemos nosotros que el evangelio de hoy nos dice, bienaventurados estos. Pero luego vienen unas lamentaciones también. Ay de ustedes. Lo contrario, las bienaventuranzas, alguien que es bendito por Dios, alguien que se siente allegado a Dios y que dice, este es bueno. Y Dios, Cristo, se lamenta, ay de ustedes, como diciendo, pobrecito, ¿cómo te va a ir? ¿Qué te espera? Lo mismo que dice el profeta Jeremías, bendito el hombre que confía en el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Lo mismo del evangelio con otras palabras. El Señor predicaba, dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos los que lloran, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan, los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día, salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Entonces, las bienaventuranzas van, dichosos aquellos que sufren por Dios, por su fe, aquellos que usan un cilicio, como decimos, espiritual. Yo me hago pobre, no porque sea pobre, me hago pobre al compartir lo mío con el pobre. Sufro compartiendo el sufrimiento del otro cuando visito a los pobres y los ayudo. El Señor te llama bienaventurado cuando te persigan, no porque andas robando, no porque eres un maleante, cuando te persigan por causa del Evangelio, por proclamar a Cristo. Entonces, bienaventurado serás. Pero luego viene la lamentación, y a mí se me hace algo muy grande que el Señor diga, ay de ustedes, porque un lamento en la boca de Dios significa algo muy grande. Que Dios nos diga, ay de ti, es algo fuerte. Y lo dice así, ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Hay de ustedes. ¿A qué se refiere entonces? Aquellos que tienen en el mundo todos sus placeres y satisfacciones. No se refiere a los ricos en el sentido de que tengan dinero, no, sino al rico que encuentra en el dinero su satisfacción plena, no en Dios. Aquel que dice, yo trabajo, yo gano y yo no necesito de Dios porque yo lo he logrado, yo lo he hecho. Y sacas a Dios de tu vida. Dice el Señor, ahí tienes ya tu recompensa en tu dinero. Ojalá que cuando te mueras te lo puedas llevar. Malditos aquellos, ay de ustedes. Por eso, nosotros tenemos que decidir qué es lo que queremos, hacia dónde vamos. Queremos ser libremente de aquellos que caminan con el Evangelio, siguiendo la enseñanza de Cristo, o siguiendo los criterios del mundo, confiando en el hombre, en el poder, en el dinero, en las influencias, olvidándonos de Dios. La decisión es nuestra. Con esa capacidad de libre albedrío que Dios nos ha dado, tenemos que decidir qué es lo que queremos y hacia dónde vamos.
Y lo tenemos que hacer porque el día de mañana, cuando ya se acerca la muerte, ya no hay mucho que hacer. Lo que no hiciste durante toda tu vida no lo vas a poder hacer en el momento de la muerte. Si no hiciste caridades, si no visitaste enfermos, si no manifestaste tu amor a los demás de muchas maneras como el Señor te va presentando en tu vida, no lo vas a poder hacer en un día. Por eso debemos reflexionar que el Señor nos invita a pensar, vamos caminando hacia el reino de Dios. Acerquémonos a Cristo, sigamos su enseñanza, esos signos que Él nos va poniendo, de amarnos, de servir al prójimo, de decidir y optar por Cristo. Pongámonos de pie. Hacemos nuestra